Ya tenemos en Colombia, a esta hora, en Al Día Noticias, a Néstor Mercado. Él es conferencista de la ideología de género desde la Biblia. Aquí en Al Día Noticias, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, estoy muy bien. Bueno, Gracias por comunicarse. Un saludo a todos los que están escuchando el programa, que están viendo. Un abrazo. gracias por estar aquí en el Día Noticias, pero realmente este es un tema que queremos abordar con usted como especialista en estos asuntos. ¿Qué es lo que está pasando con este tema de ideología de género y que además se ha ido metiendo poco a poco en el discurso de los políticos que han ido hablando esta tendencia? ¿En qué consiste inicialmente, para ilustración, quienes nos escuchan a esta hora, qué es este tema de la ideología de género? Néstor Mercado, expositor bíblico, fundador del Seminario Bautista Argentino, es conferencista de la ideología de género desde la Biblia. ¿Usted en este momento en qué ciudad argentina se encuentra? Estoy en Buenos Aires, En la capital, en Buenos Aires. en Capital, sí. Bueno, señor, gracias por estar. Está usted para Colombia y seguramente para muchos países en el mundo que nos escuchan a través de www.aldianoticiasconjohndidier.com. ¿Qué es esto de la ideología de género? Bueno, señor, la ideología de género es una herramienta de construcción cultural, de construcción cultural, social. La ideología de género es una herramienta política. La ideología de género es uno de los matices que tiene la revolución cultural. Se dice que el occidente es cristiano. La sociedad occidental se para, el edificio social se para sobre fundamentos que son del cristianismo. Si bien hay gente como yo que milita la fe, hay mucha gente que pertenece al mundo de la fe, que estudia la Biblia, que camina detrás de Jesús, hay mucha gente que practica sin saber, a veces aún gente atea, pero que se está moviendo en el mundo dentro de los parámetros del cristianismo, que está basado en Dios, en el hombre y la mujer, que permite la reproducción, en el matrimonio y la familia, que permite un magisterio de fe, de ciudadanía, que prepara a la persona para la gran familia que es el país o que es el mundo. Bueno, la ideología de género es una herramienta justamente para desarmar este orden que viene de Dios. Entonces, la ideología de género es un pensamiento, es una acumulación de ideas que son, primero, antibíblicas, o sea, son absolutamente reñidas con la palabra de Dios, niega a Dios. También son antinaturales, es antinatural porque niega el aporte de la biología, que describe y que la misma Biblia dice al principio, varón y hembra los hizo, sin lo cual no podría haber reproducción. La ideología de género ataca esto diciendo que el hombre se puede reinventar, que el hombre, como aparece en Génesis capítulo 3, cuando se le propuso a la mujer seréis como Dios, que el hombre puede ser un Dios y puede él mismo crear su propia verdad, su propia identidad, etcétera, etcétera. Entonces, siendo que el programa cristiano es un programa no solamente de fe, sino de ordenamiento social. Y recordemos que cuando Dios escribió el Génesis, ni existía la iglesia, ni existían los países. Por eso le digo que la familia es la célula básica de la sociedad. Bueno, la ideología de género viene a desarmar, viene a acabar con estos valores, con lo cual viene a sembrar el caos, viene a sembrar la anarquía. Es una herramienta política, es una herramienta de demolición absoluta. Esto es la ideología de género, es un arma, como diría Antonio Gramsci, que es el fundador del Partido Comunista en Italia, o la Escuela de Frankfurt, o como utilizó, por ejemplo, en su momento Mao Zedong en China. Es una herramienta de guerra diferente. En vez de haber misiles, en vez de haber bombas o ataques en aviones, acá se ataca la mente, la cultura, las creencias, el orden de los pueblos. Pues bastante interesante lo que usted está manifestando, porque fíjese que este tema de la ideología de género
Fue punto de controversia en Colombia, seguramente usted lo tiene identificado, a raíz de los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Ese fue el punto neurálgico de quiebre. ¿Por qué muchos colombianos negaron el referendo, los acuerdos? Porque se trabajó sobre eso, porque realmente no sé por qué la guerrilla impuso ese término, o quizás uno sí sabe, porque como es un arma de guerra, como usted lo acaba de calificar, viene a sembrar el caos y la anarquía, pues seguramente era el propósito que tenía la gente de las FARC al desmovilizarse. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Colombia con el paro, con las movilizaciones, con las protestas? Que quiere desestabilizar todo. De manera que eso hace parte seguramente de la estrategia. Y la ideología de género perdió en las urnas porque muchos colombianos que son basados, que su vida se basa en la fe, pues salieron a las calles a pronunciarse, a movilizarse. Y no solamente eso, evitaron que fuera avalado este acuerdo en esas condiciones, porque incluso se llevaba que desde la academia, desde la escuela, se implementara una cartilla para promover justamente estas ideas. Así que no sé qué tanta información tenga usted sobre este punto de lo que pasó en Colombia a raíz de la desmovilización de las FARC. Bueno, yo creo que inevitablemente la FARC, como el Foro de San Pablo, como todo lo que es el movimiento marxista, va a trabajar para imponer la ideología de género, pero no solamente la izquierda, sino que este es una herramienta que está usando el supercapital, y no me refiero al capital productivo, al capital de trabajo, de la inversión, sino a otro tipo de poder que está manejando el mundo, que aún ataca a países que eran impensados que sean atacados por este sistema, como por ejemplo Estados Unidos. Van a imponerlo porque es la herramienta que tienen. Acá en Argentina, por ejemplo, nos dimos cuenta que esta no es una revolución popular, o sea, la ideología de género no es algo que emerja de las bases. La ideología de género, como pertenece al ámbito de la revolución cultural, tiene una propuesta silenciosa, tiene una propuesta dulce, por eso se usa términos positivos como derechos, como inclusión y cosas por el estilo que a la gente le suena atractivo. Pero realmente, ustedes fíjense que en el presupuesto argentino, en el presupuesto que usa el gobierno de la República Argentina, hay billones de pesos dirigidos a sostener toda la agenda de género. O sea que no es una revolución como se quiere vender de las mujeres o de la gente que practica la homosexualidad o de los sectores indígenas, sino que todos estos sectores están siendo utilizados por el gran poder. Por eso es que, por ejemplo, nuestro país está legislando y están apareciendo sistemáticamente leyes y ministerios y todo tipo de movilización financiera para sostener esta revolución que es del poder. Y se lo quieren imponer a la gente. Ellos dicen que persigue el propósito de defender los derechos de la minoría, pero en realidad lo que quieren es menoscabar los derechos de la mayoría e instalar un mensaje único a toda la gente. Por eso es que están hablando, no sé si en Colombia, pero por ejemplo en Argentina, del idioma inclusivo, están cambiando nuestro castellano. Es decir, cuando Antonio Gramsci se dio cuenta que las dos F son el problema, primero F, la fe, segundo F, la familia, él se dio cuenta que había que cambiar el discurso, que tenía que acabar con la revolución violenta, que tenían que tomar los medios de difusión, que tenían que tomar la universidad, la escuela, para poder apoderarse de la cabeza de la gente. Y seguramente la FARC, como se mueve dentro del esquema del Foro de San Pablo y del esquema del neomarxismo cultural, lo que está operando es para esto. Pero lo que tenemos que saber es que nuestros políticos están absolutamente alineados, porque uno piensa que es la izquierda, pero no. El superpoder mundial, el supercapital mundial está en esto y está solventando y está financiando. En nuestro país salió un informe de un diario muy importante donde mostraban todos los políticos argentinos que estaban siendo solventados por el dinero de George Soros. Y es increíble. Gente que se llama de derecha,
gente que se llama de centro derecha, gente de la izquierda, todos alineados, todos amalgamados en el proyecto de revolución cultural y en el proyecto de la ideología de género, que es una herramienta del globalismo. Entonces, obviamente que en Colombia, como todos los desmanes que están habiendo, son partes, son aspectos de la misma cosa. Pero para mí, lo que estamos viendo en Argentina es un cambio cultural. Está desapareciendo el matrimonio, desaparece la familia, con lo cual los niños quedan en la orfandad total, con lo cual las escuelas se han vuelto ya no sectores de educación, sino que sectores meramente de contención social y de ideologización y de adoctrinamiento. Esto es lo que pasa. Realmente es una herramienta del poder. Claro, realmente, ¿y cuál es el interés y quién está detrás de todo esto? Porque que eso esté ocurriendo en todo el mundo, pues quiere decir que tiene que haber alguien orientando esta ideología de género. ¿Por qué se pusieron de acuerdo o quién los puso de acuerdo? Bueno, acá en Argentina, por ejemplo, el gobierno anterior era de Macri, del ingeniero Macri, y se le llama la derecha neoliberal. Y la derecha neoliberal es la que puso en el tapete, o la que puso en la mesa la discusión del tema de la agenda de género, del aborto y todas estas cuestiones. Después viene el gobierno de Kirchner y lo implementa. Es decir, en Argentina se habla de una brecha política, de un conflicto que tiene desunido a los argentinos y que durante todas las elecciones y durante todos los periodos se pelean A contra B. Pero cuando hablamos de la ideología de género, cuando hablamos de la agenda de género, se acaba la brecha. Están todos unidos en un único mensaje. ¿Por qué? Porque arriba de ellos está el verdadero poder, los Rockefeller, los Soros, toda esta gente. Y ya lo había dicho Kissinger cuando en el informe secreto de Kissinger, que fue desclasificado, que se llama Memorándum 200, que lo pueden buscar en internet, que por supuesto esta era la propuesta que Kissinger le hacía a Nixon para poder manejar y dominar a Latinoamérica. Eso hace mucho tiempo, pero en este momento la pretensión es, por supuesto, mucho más ambiciosa y vienen por todo el mundo, vienen por todo, vienen para instalar un nuevo gobierno y por eso es que tienen que eliminar las divisiones políticas, es decir, los países, la cultura, la idiosincrasia, la música folclórica, la fe, la religión. Necesitan aplanar, alisar todas las creencias y la idiosincrasia de los pueblos para poder instalar un proyecto único y dictatorial. ¿Quién? Y la gente del poder, como le estoy mencionando Soros, como le estoy mencionando Rockefeller, como le estoy mencionando otros grupos que están unificados, porque usted se va a dar cuenta que hablan desde la izquierda o desde la derecha el mismo mensaje y desde todos los países. Aún Estados Unidos está soportando embates y ataques por este programa, porque nosotros siempre en los años 70 decíamos Estados Unidos es el poder, es el imperialismo. Bueno, en este momento el mismo Estados Unidos está siendo atacado por esto. Y hay 1000 súper ricos en el planeta que están manejando toda esta gente. ¿Y por qué les interesa? ¿Para poderse hacer más ricos? Esa es que esto de la ideología de género es una herramienta para poder tener mayor dominio político, económico en el mundo. Por supuesto, este es un programa político, es un programa económico para eliminar la capacidad de respuesta de la gente. Por ejemplo, vamos a un término. En la Biblia, la familia. La familia fue ideada por Dios de esta manera. Dios hace el hombre y la mujer, dice macho y hembra, para que se reproduzcan. Hasta ahí no nos diferenciamos del animal. Pero después hace matrimonio y familia. Ahí genera magisterio. Dentro de la familia, que un filósofo dijo es un microestado, se viven las experiencias de un país, porque hay economía, porque hay leyes, porque hay autoridades, porque hay convivencia, porque hay crisis, y papá y mamá va solucionando, va solventando todas estas cuestiones, y el chico va creciendo y se va desarrollando como un hombre de valores y también como un hombre ciudadano. Por eso es que Lenin dijo, destruye la familia y destruirás al país. Este es un asunto de geopolítica.
La familia es un impedimento. Por ejemplo, en la Argentina se está instalando ahora, a más no poder, planes sociales. Los planes sociales son un auxilio en momentos de crisis terrible cuando la gente no tiene para comer. Pero cuando los planes sociales se instalan como un proyecto único y se le enseña a la gente a depender del Estado y vivir de la limosna y que el papá no trabaje y que el hijo no trabaje, esto también es parte de ese proyecto de deconstrucción. Y la familia es el enemigo de ese proyecto de dominación, porque el papá, mi papá, por ejemplo, que era un plomero, que era un obrero de la construcción, siempre me dijo estudiar. Y vos podés ir a la casa más sencilla y más pobre de la República Argentina y vas a encontrar que el papá y la mamá le dice al chico que tiene que progresar, que tiene que estudiar, que tiene que aprender un oficio. Y esto es odiado por el sistema del globalismo, de la ideología de género y de la revolución cultural. Gente que piensa, gente que quiere progresar, gente que quiere trabajar, no sirve para este proyecto. Por eso es que quieren unificar un criterio donde la gente se transforma en zombies sociales. Es lo que me pasó a mí cuando yo fui a Cuba a dar conferencias. En Cuba, que se vende como uno de los países más libres y más realizados, lo que me encontré es con la gente más resignada de toda la tierra. Nunca había visto tanta pobreza, nunca había visto más que la pobreza, más grave que la pobreza, es la resignación, es saber que no se puede escapar. Es como cuando destruyeron el muro de Berlín. Algunos dijeron la derrota del marxismo o del comunismo, que ahora le llaman populismo y que se esconden detrás de esa fachada, que es el comunismo, es cuando la gente volteó el muro de Berlín. No, la derrota es cuando hicieron el muro. La derrota es cuando el sistema marxista necesita encerrar a la gente en una jaula, en una cárcel, y eso es lo que es en Cuba. Es un pueblo pobre, es un pueblo resignado, es un pueblo que ya por más de 5 décadas está atrapado de un proceso dictatorial. Entonces, este sistema totalitario ha dado resultados para dominar a las masas, para dominar a la gente. Y es por eso que el globalismo lo quiere implementar. Por un lado tenemos la izquierda, que disciplina a la gente, que domina a la gente, que la pone de rodillas. Y por otro lado tenemos el globalismo que la va a utilizar y que va a montar un sistema donde simplemente nosotros vamos a ser operarios de una dictadura. Simplemente vamos a ser esclavos de una dictadura. Sí, bastante interesante. Entonces, esto no se trata ni de izquierda ni de derecha, sino de una ideología que quiere dominar el mundo a nivel económico y a nivel político. Entonces, la izquierda domina a la gente y la pone de rodillas, mientras que la derecha, que aquí sería como el capitalismo, lo que hace es esclaviza a la gente en condición de operario, de una fábrica, por ejemplo, de trabajador. Como pasa en la China comunista, donde hay una oligarquía política que domina todo y después la gente son como operarios de un sistema. Entonces, acá yo no estoy hablando contra el capitalismo, estoy diciendo hay un capitalismo productivo, inversor, que genera trabajo, que genera deseos de progresar. Eso lo necesitamos. Yo estoy hablando de otro sistema que ni siquiera quiere a ese capitalismo, lo quiere sacar del medio, no quiere que la gente progrese. Y cuando yo veo lo que está pasando en Colombia por televisión, esos ataques que acontecen en la calle, lo que estoy viendo es lo mismo que pasó en Chile, lo que estoy viendo es lo mismo que pasó en Estados Unidos. Estoy viendo la utilización de la gente. Estoy viendo también la utilización de algunas razones que son valederas, que son atendibles porque hay problemas. Por ejemplo, en la Argentina en este momento no hay ningún tipo de protesta que sea importante. ¿Por qué? Porque esos agentes y esos actores de la revolución cultural están todos en el gobierno. Entonces no rompen nada, no incendian nada, no pasa nada. Entonces, cuando yo veo esos intentos, son intentos de desestabilizar. Por un lado, por medio de estos actos violentos, y por otro lado, intentos de colonizar y de dominar la mente de la gente, copando universidades, medios, etcétera, etcétera. Y por supuesto que los creyentes y la iglesia es un enemigo de este proyecto. Nosotros, los cristianos, la iglesia
no se enrola en ningún partido político, no se enrola detrás de ningún tipo de aspecto político. Pero la ONU ha declarado que el cristianismo es enemigo de los derechos humanos, por ejemplo. O sea, la agenda de la revolución cultural necesita obligatoriamente desaparecer al cristianismo, desaparecer la Biblia. Y los pastores tienen que estar atentos a esta cuestión y tienen que enseñarle a la gente. La Biblia habla de esto, la Biblia habla de la revolución cultural. Cuando a la mujer se le dijo en Génesis 3, seréis como Dios, se le dijo sabiendo el bien y el mal. Y ahí se le propuso una revolución. Se le propuso sacar a Dios de la cancha y se le propuso ser ellos mismos el centro de todo conocimiento. Es decir, el humanismo era un ataque directamente al programa de Dios. Y por eso es que dentro de la agenda de la revolución cultural, el cristianismo es enemigo número 1. Bueno, Pastor Néstor Mercado, expositor bíblico, fundador del Seminario Bautista Argentino, conferencista y la ideología de género desde la Biblia. Le cuento lo que han dicho en nuestro Facebook Live de Al Día Noticias. Se está diciendo, Carlos Carrizo dice, piensan que modificando el lenguaje incluye a alguien, pero no saben lengua de señas ni braille. También dice Narledi Múnera, y todo esto está en la Biblia. También dice Vicente Altieri, clarísimo el mensaje, necesitamos reaccionar. Frente a este último mensaje de Vicente, tenía yo la siguiente pregunta. Ya hay un diagnóstico clarísimo. ¿Esto es inevitable o esto hace parte del cumplimiento de la palabra de Dios de los últimos tiempos? Sí, mire, como dijo alguien, esto está en la Biblia. Si en otra oportunidad yo tuviera más tiempo, yo podría mostrar los versículos y cómo se aplicó la revolución cultural en la Biblia. Varios versículos hablan de esto, eso por un lado. Por otro lado, las escrituras hablan de un gobierno universal. Cuando yo llegué al cristianismo, le debo decir que yo era ateo hasta los 20 años. Cuando yo llegué al cristianismo y leía la Biblia en los años 70 y hablaba del globalismo y de un gobierno universal, yo pensaba, digo, esto falta 5.000 años para que pase esto. Porque en esa época cada país de Latinoamérica era hipernacionalista. En Argentina estaba el peronismo, o estaban los militares, en Chile estaba Pinochet, en Paraguay estaba Strong, en Bolivia estaba Banzer, es decir, todo el mundo era súper nacionalista, y para que yo viera en tiempos políticos cuándo va a haber el gobierno universal faltaban 1.000 años, pero de golpe cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética, todo cambió de golpe. Y la Biblia habla de un gobierno universal y también habla de un gobernador universal. Ahora, eso la Biblia dice que va a durar 7 años. Para que esos 7 años se produzcan y se realiza, que se llama la tribulación, tiene que haber una preparatoria, porque en esos 7 años se tiene que realizar el hecho. Y estamos viendo la preparación, estamos viendo un espíritu de globalización como pasó en Génesis 11 con la Torre de Babel. Nosotros estamos viendo cómo el mundo empieza a hablar de un gobierno único. Hasta el mismo Papa ha hablado a veces de un gobierno único. Entonces, todos están reconociendo que vamos camino a esta cuestión. Entonces, es muy importante que nosotros lo veamos así, y los estudiosos de la Biblia que lo veamos así. Ahora, no estamos en el periodo donde va a venir el gobernador universal, que se le llama el anticristo. Estamos en las preparatorias. La iglesia no va a estar en la tierra cuando este tema acontezca. La iglesia ya va a estar con Jesucristo en el cielo. Pero estamos viendo las preparatorias. Bueno, pero entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Esto es inevitable. Bueno, entonces, mientras tanto, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es su consejo? Hay 2 instancias. Una, como iglesia, predicar el evangelio más que nunca, el evangelio verdadero, predicar más que nunca. La gente necesita conocer a Cristo, más que nunca comprometerse con Jesucristo y con la fe. Segundo, como ciudadanos, porque los cristianos somos ciudadanos, tenemos que votar bien, no tenemos que votar gente que está con la ideología de género ni con el globalismo. No tenemos que dejar que prevalezcan los asuntos económicos, porque pasa en Argentina que por aspecto económico muchos cristianos llegan a votar a la izquierda, que son nuestro enemigo.
y llegan a votar a los que están encolumnados detrás de la ideología de género y no se dan cuenta que la ideología de género viene por sus hijos, que se están instalando en las escuelas argentinas la promoción de la homosexualidad y cosas por el estilo que va contra nuestros hijos. Entonces nosotros hoy podemos hacer una militancia ciudadana, como iglesia orar y como ciudadanos que somos los cristianos, defender la patria, defender Colombia, defender la ciudadanía. Lo tenemos que hacer porque la ley nos habilita. La ley de la democracia nos habilita. Cuando la Biblia dice que tenemos, porque muchos cristianos, lo digo, te salen con lo que dice Romanos 13, que debemos sujetarnos a las autoridades. Bueno, nosotros no estamos en una monarquía que es un sistema vertical. Nosotros estamos en una democracia donde el poder lo tiene el pueblo. Y la Constitución de la República Argentina y seguramente también de Colombia habilita al ciudadano colombiano a que se exprese, a que inclusive cuestione, a que demande respuesta, a que se movilice y por supuesto que pueda votar. Entonces, esto todo es legal. Entonces, cuando nosotros defendamos nuestra familia, nuestra fe en términos políticos, en términos legales, nosotros no estamos saliéndonos de la voluntad de Dios. Entonces, yo digo esto, la iglesia más que nunca predicar el evangelio, los pastores no tienen que vivir dentro de un termo, dentro de un microclima. La Biblia es un libro que está vivo y que responde a las realidades. La Biblia siempre es presente. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia habla de estas cosas, de revolución cultural. Entonces tenemos que buscar los versículos, tenemos que explicarle a la gente. La gente tiene que saber estas cosas. Sí, entonces el mensaje también es, mientras tanto, compartiendo del Señor como hijos, como cristianos, seguir compartiendo el Señor. Y segundo punto que debemos asumir y hacer es votar por las mejores opciones, no por los candidatos que promuevan la homosexualidad. El problema, esto lo quiero aclarar bien, el problema acá no es el sujeto homosexual. La homosexualidad es una conducta que tiene algunas personas. La Biblia trata con ese tema como trató conmigo, con otros pecados. Si la Biblia nos llama a todos pecadores por igual, y Jesucristo murió por todos por igual. Entonces, los pastores no tienen que salir a cazar homosexuales, ni prostitutas, ni nada por el estilo, porque este es un asunto que Dios ama a esta gente. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que esta gente sea salva como Él me salvó a mí. Así que ese no es el camino. Nosotros tenemos que enfrentar una política de deconstrucción cultural que está utilizando a lo homosexual, que está utilizando a lo que ellos denominan las tribus originarias, que está utilizando a la mujer para crear resentimiento con el varón a través del concepto de género, para romper la comunicación de la mujer con el varón de manera que sea inviable el matrimonio y la familia. Por eso hoy se divorcia más gente que nunca. Hay más divorcios que casamientos. Ese es el éxito de la revolución cultural. Si nosotros decimos que la familia es la célula básica de la sociedad, entonces estamos diciendo que si están rompiendo la familia, están rompiendo la sociedad. Y esto es un éxito político. Entonces la iglesia tiene que entender estas cosas y tiene que ayornar su mensaje. Eso no quiere decir que tiene que cambiar lo que dice la Escritura, es decir, tiene que conectar las Escrituras con la realidad. Y no atacar al homosexual, porque es un error que cometieron algunos pastores en Argentina, que salieron a pensar que el globalismo lo manejan los homosexuales y que la ideología de género la inventaron los homosexuales. Ellos están siendo usados como la mujer está siendo usada. ¿Me entienden eso? Sí, ¿y por qué se denominó esto ideología de género entonces? Porque la ideología precisamente es una herramienta cultural. Es una serie de pensamientos, es una serie de lucubraciones que se puede introducir, que se logró introducir y que da la base para legislar, para instalar leyes, para instalar currículum en las escuelas. Es por eso, porque va justamente para instalar una mentalidad en el país. Fíjese que acá en Argentina está la palabra homofóbico. Homofóbico es un invento como otras palabras. Fíjese usted que a nosotros, cuando yo salgo en la televisión argentina, me dicen
que hay debates, a veces me llaman dinosaurio, antiderecho, etcétera, etcétera. Son todos clichés, son todas formas de ataque de la revolución cultural para impedir la libre expresión, para impedir que una persona pueda decir sus argumentos. Son formas de dejarte petrificado, son formas de la dictadura, son formas totalitarias para impedir que la gente se exprese. Por eso que los diarios nos llaman, ahí están los antiderechos. Correcto. Entonces, esta es una situación que tiende a predominar. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de tener ese gobierno universal? Bueno, estamos muy cerca, está avanzando a pasos acelerados, y yo pienso que en cualquier momento viene Cristo. Eso en términos de fe, porque yo estoy viendo la parte política y en la parte política veo cambios acelerados como nunca ha pasado. Si nosotros miramos 100 años para atrás, el hombre está caminando con un caballo y con un carro, y 100 años para acá estamos viajando por el espacio y está habiendo cambios en la política increíbles. Entonces falta poco. Inclusive los dichos de la ONU, que es un organismo internacional que nació después de las guerras terribles y cruentas que hubieron en el planeta y que nació justamente para la paz, que la ONU está diciendo que el cristianismo es un problema. Nosotros vemos cómo se va acelerando ese paso hacia el gobierno universal. Es rápido, por eso en cualquier momento, para nosotros los creyentes sabemos que viene el Señor Jesús para arrebatar a la iglesia. Hola, no estoy escuchando acá. Sí, gracias por advertirme. Es que dicen nuestros invitados o nuestros seguidores en este momento en Facebook Live y que están escuchando esta entrevista, que es clarísimo el mensaje. Necesitamos reaccionar, dice Vicente Altieri. También dice Narledi Múnera, desde el Valle del Cauca: Dios es el único que nos puede sacar de esto. También dice Carlos Carrizo: votando políticos globalistas, solo ayudamos a destruir las estructuras de valores como la familia y religiosas. Dice Vicente: así es, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, sin dejar de lado lo que está sucediendo y concientizar y estar activos, pero sin violencia de nuestra parte. Dice Carlos Carrizo: los globalistas generan el odio entre el hombre y la mujer. Luego también nos escribe Benjamín Barra, dice: la ideología de género es un paquete de políticas públicas con el propósito de desconstruir la sociedad basada en los fundamentos del cristianismo. Bueno, parece que el tema está bastante claro para muchos ciudadanos que seguramente nos están viendo en Argentina, en Colombia y otros países del mundo. De esta manera, pues hemos querido compartir con nuestros oyentes de... ¿Le puedo decir una cosita más chiquitita? Por favor, hay muchos cristianos que, basándose en la profecía, entran en un estado de inmovilidad porque dicen: estas cosas van a pasar, entonces no podemos hacer nada. No, esto no es así. Nosotros como creyentes, por supuesto, oramos y esperamos las cosas que la Biblia dice, pero como ciudadanos, si nos roban, llamamos a la policía, si nos enfermamos, llamamos al médico. No nos quedamos, cuando entran los violadores a nuestra casa, nos quedamos orando al costado mientras violan a nuestra esposa y nuestros hijos. Hacemos acciones. Entonces tenemos que accionar ciudadanamente, sabiendo que lo que dice la Biblia va a acontecer, pero también tenemos que defendernos dentro de la ley y también cuidarnos de los creyentes y de los pastores que no representan a Jesucristo, sino que representan a la política. Yo no tengo problema con creyentes que actúan en política y que van a defender los valores
del cristianismo en la política, pero tengo problemas con cristianos que están entregados a la política y que van a usar a la iglesia para sus asuntos personales. Correcto, muy claro. Muy amable, pues queremos agradecerle estos minutos para Colombia y el mundo a través de Al Día Noticias. Néstor Mercado, conferencista de la ideología de género desde la Biblia, está en Al Día Noticias, es pastor, la iglesia, la ideología de género, el globalismo y la política. Eso para que nuestros oyentes y ciudadanos vayan entendiendo un poco, pues creeríamos que estamos aportando elementos de lo que está pasando, de la tendencia que hay en la clase política, en los países, cómo se repite en la historia de que está viviendo en este momento Colombia, con la que vivió Chile, por ejemplo, y cuál es el propósito de todas estas situaciones que se vienen presentando en estos países. Néstor Mercado, muy amable, gracias por estar. Gracias, señor. Un abrazo para todos los colombianos y para usted también. Hasta luego. Ahí está entonces Néstor Mercado, conferencista de la ideología de género, lo habíamos anunciado para el día Noticias, dice que la ideología de género es antibíblica, niega a Dios, es antinatural, es una herramienta para acabar con la fe, el cristianismo, dice que el hombre se puede reinventar, viene a sembrar el caos, la anarquía, es una herramienta de guerra diferente a las armas, quieren menoscabar los principios y los derechos de la mayoría, están acabando con el castellano, están atacando la familia y la fe. Los políticos están alineados con esta ideología, no es solo la izquierda, sino también la derecha. Por eso está desapareciendo el matrimonio, la familia, la ideología de género une a los políticos. Ha sido el mensaje que nos ha traído en esta mañana Néstor Mercado aquí en Al Día Noticias. Así que los invitamos a continuar en nuestra programación musical